Entonces vamos a comentar lo de Taylor en dos variables. Entonces, la idea es como en una variable, cuando tomas una función en una variable, voy a hacer un repaso, porque la extensión es natural después, en cierto sentido. Entonces, tienes una función y la desarrollas en serie de Taylor. Serie de Taylor. Y entonces, si todo va bien, la puedes expresar como una serie infinita. Este es de cálculo diferencial. Es la suma desde n igual a 0 hasta infinito. Aquí vas a tener las derivadas de la función con paréntesis en un punto a sobre n factorial. Y aquí va a multiplicar el binomio x menos a elevado a la n. O ya se llama la serie de Taylor para una A en los reales. Y si A es igual a 0, lo que se conoce como la famosa serie de Laurent, serie de Mach. Mach, es Mach, Laura. Laurin. Y es cuando estás alrededor del origen. Entonces aquí tienes n igual a 0 hasta infinito. Y las derivadas, todas estas, desde 0 hasta donde alcance la vida, sería evaluadas en 0, abajo el factorial, aquí solamente la potencia, x a la n. Aquí de cada una de ellas. Por ejemplo, la clásica en una variable, esto es una variable, la clásica es la exponencial y f de x es la exponencial. Pues que todas las derivadas son de ella misma. La primera, la segunda, todas. Entonces, aquí es indicándolo con la enésima derivada, da la misma, ¿no? Esta es la enésima derivada, da la misma. Y entonces, si lo evalúas en algún punto, la enésima derivada, punto A, te da e a la A. Entonces, tu serie te va a quedar como f de x igual. Esta es la suma, la notación que uno adopta para cuando uno estudia sumas de Riemann. Solamente que aquí es una suma infinita, y esto se le llama la serie. Y sería ocupar la formulita de por acá arriba. O sea, estas son la que se sustituyen. Entonces, aquí, ¿qué sería? Pues es e a la a solamente, porque estás haciéndolo en un punto, evaluándolo para x igual a sobre n factorial por x menos a la n. Pero esto suele ser un poco no familiar. El familiar es cuando la a es exactamente 0. Si a es 0, vas a tener la serie de Maclaurin. Sería f de x es igual a la suma desde 0 hasta infinito. E a la 0 es 1, entonces sería 1n factorial por x a la n. Entonces todo lo voy a dejar en un cociente. Sería x a la n sobre n factorial. Entonces, ¿quién es la f? La exponencial. Lo voy a escribir por aquí abajo. Entonces, la exponencial es la e a la x.
es esta serie que tengo a mi derecha. Y si lo expreso término a término, o sea que desglosado, primero cuando n es igual a 0, sería 1, más, y luego cuando n es igual a 1, sería x entre 1 factorial, y luego cuando es igual a 2, y el que sigue, y ahí le dejo los 3 puntos, porque si no, no voy a acabar nunca. Aquí acuérdense que el factorial, n factorial es la multiplicación de los n enteros, ¿no? De n para atrás. Entonces sería n por n menos 1, por n menos 2, así hasta llegar a 2, y el último es 1. El factorial de un entero. Y eso no se desarrolla porque van creciendo muy rápido. La notación ya muy... Esta es universal, ¿no? Notación estándar para el factorial. Y te queda sencillo si lo evalúas para x igual a 1. Si x igual a 1, te queda e a la 1, que es e. Entonces te quedaría 1 más 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 3 factorial. Entonces, esta se ve más decente cuando lo escribes como con la sigma, para dejarlo como una serie. La notación estándar sería desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial. Haciendo x igual a 1 de la de arriba, que a su vez la de arriba salió de McLaurin. Entonces aquí sería x igual a 1. Y esta es conocidísima, ¿no? Esta es como que de las familiares en matemáticas. No, pero así de esta manera. La voy a dejar aquí encerrada. O sea, ese número exponencial es la base de una cierta potencia que tiene la propiedad de que derivada de ellas o cualquier otra, la segunda, la tercera, la que quieras, te va a dar siempre ella misma. Y si quieres conocer el número e, pues una forma de hacerlo es haciéndolo con factoriales, porque los factoriales se pueden calcular perfectamente. Por ejemplo, si tú quieres los primeros, que son los 1 factorial, sería 1. 1 entre 1 es 1. Y luego 2 factorial es 2 por 1, es 2. Haciendo un poco aquí de desarrollo. Y luego 3 factorial es 6, ¿no? Ahí le voy a dejar porque faltan otros infinitos números, pero no lo voy a hacer. Entonces va a ser 2 veces, porque es 1 más 1, y el 1 medio más el 1 sexto. Primero es un medio más un sexto. Entonces es una forma de calcular el número n. Ahora ya tienes a la mano toda la tecnología y la información que es abismal, pero siempre también hay que saber por dónde van las cosas, ¿no? También hay que saber buscarle, ¿no? Con las herramientas que uno tiene. Esto tiene que ver con series, o más bien dicho, con las de Taylor en una variable, para la exponencial únicamente. Esta fue la exponencial. Puedo poner aquí ejemplo de la exponencial. Otro que es muy, también se maneja, y si no, pues aquí ya se está presentando, es la función trigonométrica, tanto la del seno de x como la del coseno. La del seno van a dar cosas ahí, ¿cómo se dicen? Impares. Entonces va a tener una expresión de la siguiente manera. Es 1 menos x al cubo
sobre 3 factorial. Aquí sería x, porque es impar. Y luego más. Y te vas con impares en los exponentes y en los factoriales. 5 factorial, luego menos. El que sigue es el de 7. 7 factorial, luego más, el de 9, y luego el de 11, y luego el de 13, y así se sigue con la del seno de x. Una forma compacta de expresarlo es hacerlo con la notación esta. Entonces los signos van alternados, entonces tienes que poner aquí un -1 a la n, para que aparezca más, menos, así hasta el infinito. Y luego en el exponente de x te vas con impares. Entonces sería 2n más 1 para que salgan impares. Y abajo también 2n más 1. Ahí está. Y esto es como que más, se calcula haciendo las derivadas, ¿no? Las derivadas del seno, la primera, la segunda y todas. Y luego encontrando un patrón a seguir. Y con eso ya tienes la fórmula de por acá. Esta es la respuesta. Es con respecto al seno, ¿no? La del coseno es muy análogo porque vas a considerar ahora, para acordarse, es el coseno son exponentes impares y el seno es exponentes impares y el coseno son exponentes pares. Entonces, aquí sería 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial, luego más, es menos, x a la 6 sobre 6 factorial, más, y así se la sigue 1. Y nuevamente, esto se puede escribir en notación como una serie, aquí, compacto. Igual, los signos están alternados, va un menos, 1 a la n, y aquí sería x a la 2n, son los exponentes impares, y 2n factorial. Entonces, la serie esta es exactamente lo mismo que una suma finita, ¿no? Solamente que te la vas a seguir hasta el infinito. Una suma infinita. Y ya cuando uno ve que una función se puede escribir como una suma infinita de un polinomio, en una variable, pues aparece te puedes desechar tu calculadora científica, ¿no? Y pasa lo mismo que con la exponencial. Por ejemplo, con la del seno de x, si quieres calcular el seno de pi medios o pi, lo que sea, ¿no? Seno de 1, seno de raíz de 27, lo que sea, pues es aproximarlo con algunos términos, dependiendo cuánto tiempo tengas, cuánta paciencia, ¿no? Porque se reduce a un cálculo aritmético. Un cálculo aritmético. Ahora lo voy a dejar hasta aquí con 7. Con 7. X a la 7 entre 7 factorial. Entonces tengo 4 términos, un polinomio de grado 4. Entonces del lado derecho es completamente aritmético. Del lado izquierdo sí tendrás que usar la tecnología para hacerlo en algún punto en general. Y pues esto tiene que tener mucho sentido porque en la gráfica de la función, voy a poner una arbitraria, voy a ponerlo para el punto A, tengo esta, ¿no? Tengo la función f de x. Entonces, puedo tener una aproximación lineal, que sería solamente la parte de los primeros dos términos en la serie de Taylor, esta que está sombreada aquí, desde n igual a 1 hasta 1. Lo voy a escribir. El primer término, la primera aproximación. Primera
Aproximación, ok, aproximación lineal. Aproximación lineal. En general de una función, siguiendo la formulita, es la derivada, o la función en A, y luego la otra que es la derivada por X menos A. Ajá, siguiendo esta serie de T. Y la otra, esta como quedaría aquí en el dibujito, pues va a quedar una línea recta. Aquí este ya es una secante, ¿no? Voy a borrarla. Una que esté más, esta tampoco va a salir. No. Yo estoy intentando aquí que salga bien aquí el dibujito, ¿no? Es en el A, alrededor de A. Pero esa, pues, esa es la recta tangente, es la aproximación lineal. Y la que le sigue es cuando te consigues otro término, que es la aproximación cuadrática. Cuadrática. Ajá. Entonces tienes, pues, lo que ya tienes de la aproximación lineal, más, y luego te fijas en la serie, que es lo que le tienes que poner. Esta, ¿no? La que estoy. Pues para n igual a 0 es el término independiente. N igual a 1 es la prima. N igual a 2 sería la 2 prima y aparecería x menos a la 2. Entonces es el que le voy a pegar aquí. Sería f2 prima de a sobre 2 factorial por x menos a. X menos a. De hecho, son las que nos vamos a quedar solamente cuando ahora vea dos variables. Y esta, pues es lo que te da es una parábola, porque está elevado al cuadrado. Ojo que ahora la a es constante y la x es tu variable independiente, ¿no? Entonces, es una parábola, la voy a poner en verde aquí, que aproxima a la función. Ahí está, toda chueca. Voy a hacer otro intento. O ya así lo dejo. Así lo dejo para no estar de necio. Entonces, la aproximación lineal le vamos a bautizar estas funciones. Puede ser g de x y h de x, ¿verdad? Pero la vamos a bautizar con la t de Taylor, ¿no? Y esta va a ser de Taylor de orden 1 y esta va a ser Taylor de orden 2. La respectiva, cada quien con su respectivo dibujo. Esta es la parábola que aparece ahí en el dibujito y la otra es la línea recta, que es la recta tangente. O sea que Taylor, en el primer orden, es lo que se maneja desde el inicio de cálculo diferencial de una variable. La aproximación lineal, Taylor de orden 1 es igual, la recta tangente. Y la otra es la que le sigue, ¿no? La de verde. Y aquí entonces esta sería T2, no, este es T1, la gráfica, ¿verdad? Y este es T2 de X. T de Taylor, nuevamente. Y esa es la idea, hacerla, esto que estamos aquí viendo en una variable, ahora vamos a dar el salto, ¿no? A dos variables, que es lo que corresponde. Bueno, entonces esto sería como retomándolo de una variable, y ahora Taylor, ¿no? Taylor en más variables. Y solamente vamos a considerar estas dos aproximaciones, de primer orden y de segundo orden, que son las que se necesitan para ir cubriendo el contenido. Entonces, pues aquí te agarras una función en dos variables. Dos variables. Aquí puedes tomar z. Y es la misma idea que por arriba. Vas a tener aquí tu gráfica de tu función. Pues ahí sí, dependiendo quién sea la f, va a poner una cosa así. Esta es la f. Y la de primer orden va a ser el plano tangente.
Va a ser el plano tangente. Y la de segundo orden va a ser una cuadrática. Una cuadrática. Lo voy a poner por acá así. Ahí está. Entonces, este va a ser de segundo orden. Ahora en dos variables. Y esta va a ser de primer orden. Todavía no digo quién es, pero es a continuación. Porque una vez que ya tenga quién es, lo que sigue en los ejemplos es un formulazo con mucho cuidado para no equivocarse. Hay que sustituir varias cosas. Y aquí el punto que se va a estar haciendo alrededor del punto, estas dos aproximaciones va a ser una coma B. Ahí está, pensando que es la generalización ahora. Entonces, igual que arriba aproximación o la Taylor de primer orden, y esta ya no es la primer orden. Esta ya la conocemos porque es realmente el plano tangente. Entonces aquí voy a escribirlo, sería f de a, b, más, y a continuación vienen las parciales evaluadas en el a, b. Entonces las parciales, aquí es con respecto a x, sería x menos a, más, aquí es con respecto a y, evaluado en ab, y sería y menos b. Ahí está. Es exactamente la de acá arriba, ¿no? Que estoy colocando. Esta es la línea recta. Ahora vamos a ver si se alcanza a ver todavía. Sí. Esta es perdón, la del plano en rojo. Ahí en el dibujito. Es la T1. Así, la T1. Aquí voy a poner T1 de X para darle hacer referencia a él. Y realmente es el plano tangente. El plano tangente. Sí, es familiar del lado derecho. Exactamente la del plano tangente. Solamente del lado izquierdo le solemos poner una Z. Pero da igual. Ahora, Taylor de segundo orden, esta es la nueva, segundo orden. Y esto tiene que ver más con primeras y segundas derivadas parciales. Entonces, pues como arriba se correspondería a la cuadrática, va a tener lo que ya tenías al inicio con la lineal, más los términos que están elevados al cuadrado, o de grado 2 mejor dicho. Entonces, pues ya voy escribiendo las estas. Voy a ocupar la notación. Voy a seguir ocupando la misma para que haga énfasis en las evaluaciones y todo. Entonces, es x menos a. Este es el binomio que multiplica la derivada parcial al evaluarla en a, b. Aquí el otro binomio. Y vienen tres términos a continuación que ahí van, ¿no? Entonces, son las de segundas derivadas parciales. Por aquí va a aparecer un medio, la segunda derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en a, b, por x menos a al cuadrado. Luego luego vienen las mixtas. Entonces es f de xy, pero pues con la otra notación. Aquí es entero, no es un medio. X, luego la de y, en a, b, evaluado en a, b, multiplico al binomio x menos a y al otro binomio y menos b. Acuérdense que ahora es un punto ahí en el plano XY. Y el tercero, el último, sería un medio. Aquí es simétrico porque aquí es Y, aquí es Y. A, B es Y menos B al cuadrado. Este es el Taylor de segundo orden. Este vamos a poner T2 de X, Y. Y este corresponde a una ecuación cuadrática. Dependiendo de los signos de las segundas derivadas parciales, por ejemplo, si aquí son todos positivos, sale la que está en verde.
La cacerola en verde ahí que se alcanza a ver en el dibujo para dos variables. Y por esa razón, pues va de este color para dar una correspondencia con el dibujito, ¿no? Con los, la que está en rojo es la linealización, el plano tangente, y la que está en verde, que es la cacerola, es una función cuadrática. Inclusive no necesariamente tiene que estar así, puede ser una silla de montar o algo que tenga despejado a z, ¿no? Para una de las segundo orden o ecuaciones cuadráticas que llegamos a ver en la primera semana del trimestre. Entonces, y hay generalizaciones de esto, realmente es vamos a ver un ejemplo mejor, porque si no luego me emociono mucho y así no debe ser en este curso. Ahora, hay, este Taylor, tengo que dar un comentario de Taylor. De Taylor es de hace un buen rato. Taylor estamos hablando de, este es, eh, este hombre fue un matemático inglés, fue porque es de 1685 y concluyó su vida en 1731. Esta persona creo que tengo publicó un trabajo donde aparece por primera vez, no por primera vez, que ya lo habían trabajado matemáticos anteriores, el desarrollo, ¿no? de Taylor, ahora conocido así. Que aquí vemos que está, si no me falla acá, el idioma, está en latín. Y voy a poner aquí, voy a hacer uso de la tecnología para hacerla. Poner aquí la de Taylor en una variable. Sirve que ya nos lo vamos aprendiendo ya. Está súper fácil aprendérselo. Son las derivadas arriba, abajo n factorial y siempre multiplicando por el x menos a la n. Desde n igual a 0 hasta infinito. Y aquí se alcanza a ver el año de publicación. Es de, ¿quién sabe números romanos? Pues eso es hace un montón que lo vi. Pero esto se va utilizando, ¿no? Siempre. Este es 1000, la D es 500, ¿no? Entonces 1717, porque el 15 es X sub B, más 2, 17. Y espero no haberla agregado, 1717. Entonces voy a dejarla listo. Ya que ahí está. Entonces este es publicado. Ya es su trabajo. Que hace cosas muy raras. Entonces, esto es publicado en 1717, ¿no? Tu trabajo, ¿no? Artículo de investigación. Donde aparecen sus series, ¿no? Las series de Taylor. Así. Que no fue el primero que las manipuló, ya desde antes, inclusive con los primeros que inventaron el cálculo. Ahora sí, el ejemplo, ya esto fue solamente, más o menos para ubicarnos, ¿no? Ya tiene 8, 9, 10, ¿no? 300 años. El ejemplo ahora sí va a ser en dos variables. Entonces tienes la función f de x, y, que es el seno de x más y. X más 2y, voy a dejar. Y queremos hacer Taylor de primer y segundo orden. Eso siempre va a ser o sea, que esto que está aquí encerrado en rojo y en verde.
Y el punto va a ser el origen, el A, B. Entonces, el desarrollo de Taylor de primer y segundo orden, que son, lo que te da son polinomios de Taylor realmente, en dos variables, polinomio y cos de Taylor, T1 y T2, alrededor, igual alrededor del origen. Entonces el A, B es el 0,0. Y entonces, pues calcular esas dos funciones, que es un plano, una cosa cuadrática, se reduce a derivar una vez, dos veces, sustituir el punto A, B en las derivadas y luego utilizar las fórmulas que ya tenemos arriba. O sea que teniendo eso claro, pues uno ya lo hace esto mecánicamente. La derivada parcial la voy a poner con el índice. El primero. El A, B. Como es el seno de 2x más 2y, el evaluado en el 0,0 es 0. Y luego la x, primero lo voy a hacer así, de coseno. Entonces al evaluar esto te va a dar 1. Y la otra, aquí es coseno, pero el 2 queda para afuera por la regla de la cadena y este es el caso en el que estás derivando con respecto a y. Y al evaluar en el 0,0, en el AB, esto es 2. El seno de 0 es 1. Y esto te da la lineal, pero pues de una vez hago la otra, la segunda derivada parcial. La del coseno es menos seno. Que ya esto, al evaluarlo, te va a dar 0. El seno de 0 es 0. La, la mixta pues sería derivar con respecto a x y con respecto a y, sucesivamente. Entonces te va a dar menos 2 seno de x más 2y. Y ya cuando te dio seno, aquí esto ya es nulo. Y la otra es menos 4 seno de x más 2y. Al derivar, sale un 2 por 2 y un negativo. Y este también va a dar 0. Ahí está. O sea que las de segundo orden, que son las segundas derivadas parciales, son nulas. Eso quiere decir que la T1 es igual a la T2, porque lo que le falta a la T1 para llegar a la T2 se anula en este ejemplo. O dicho de otra manera, como está hasta arriba de la fórmula, conviene, y no voy a poder hacerlo por el dibujo, por la imagen, según recuerdo. Nunca lo supe hacer. El pegado. Ni con un dedo, dos dedos, ni tres. Entonces aquí sería la T1 de X, Y. ¿Qué es lo que tengo arriba? Voy a irme para arriba para hacer referencia. La función y luego las derivadas parciales de primer orden es para la de primer orden, es para la Taylor de primer orden, T1. Entonces aquí sería T1, que es 0 más 1 por X menos 0 más 2 por Y menos 0. Porque estoy en el punto del origen. O sea que es al simplificar, ya ocupé las tres primeras. Al simplificar, solamente es X más 2Y. Y nuevamente, este es
lo que va a salir en el plano tangente a la función. Aquí pues el dibujo pues ya no lo voy a poner, esto no. Y tendría que ocupar la tecnología. Y después, para el segundo, pues sería exactamente lo que ya tengo, más las segundas derivadas. Ah, aquí es y. Ahí está. Más las segundas derivadas, que es lo me voy a regresar acá. Sería estas tres. Pero el coeficiente, o mejor dicho, el número que multiplica el binomio es cero. O sea que la segunda derivada, cualquiera de las combinaciones va a dar cero. Entonces no aporta nada de T2, porque va a ser exactamente T1, que es X más 2Y. Pues en este caso sucede eso. Algo parecido, porque aquí estás calculando seno de algo en dos variables. Entonces, algo parecido a eso sucedía en una variable. En una variable, cuando hacías el desarrollo de Taylor, aparecían cosas impares, ¿verdad? Aparecía una X, luego menos, X al cubo sobre 3, luego más, X a la 5 sobre 5 al factorial. La que está aquí. Ya que lo tengo por acá, pues es este, ¿no? Ahí está el color. Es este que está aquí, al que hago referencia. Están saliendo exponentes impares. Entonces, la parte cuadrática que le seguirían, pues no hay. Esa es la idea. O sea que no es sorpresa, es lo que estoy diciendo. Este es para el seno de x más 2y. Vamos a poner otro, que no sea todo cero. O sea que cueste trabajo, ¿no? Que la talacha. En cuanto a derivadas parciales, que no se anule todo. Entonces es seno y multiplico x por y. Y para que esto ponga mejor, pues vamos a poner un punto, ¿no? A, B es 1, pi medios. Entonces pide lo mismo, calcular de primer y segundo orden. Calcular T1 y T2. Son los de Taylor. Dos variables. Entonces, en este caso, es la misma historia. Hay que calcular las derivadas parciales. Primero evaluar la función en A, B. Aquí va a ser más de cuidado, porque no todo es cero. Entonces sería pues se multiplica. Siempre es 1 por pi medios. Y aquí, no se me olvida. Esto da 1. Y luego la derivada parcial de x. Entonces primero la voy a hacer y luego la evalúo. Entonces sale una y, que es coseno de xy. Y luego la voy a evaluar en 1, pi medios. Y aquí sería 1 afuera, no cuenta, seno de pi medios. Este sí, afortunadamente un 0. Y ahora la de y, este también va a ser igual, porque esto de aquí va a ser x coseno de xy. Entonces, al evaluarlo, porque el coseno de pi medios es 0, ¿no? En ambos casos. Aquí va a pasar al revés, que la parte, ¿cómo se le llama? Lineal va a ser 0 y la parte cuadrática es distinto de 0. Veremos a continuación. Entonces, esta es las otras tres, que son las que tengo que hacer ya. X, X. Entonces la Y es, agarro esta, ¿no? Y derivo con respecto a X otra vez. Entonces la Y es constante. Ahí está. La derivada del coseno es menos seno. Menos
seno de XY y sale una Y. Entonces al cuadrado. Entonces, al evaluar es f de XX, 1 pi medios, sería menos 1. Bueno, voy a poner menos seno de pi medios. Menos seno de pi medios. XY. Vale. Aquí estoy. La Y ya vi cuánto vale. Hasta aquí. Aquí también faltó el pi medios arriba. Ahí está. Entonces, aquí es menos Y, que es pi medios al cuadrado. O sea que es pi cuadrado sobre 4 por el seno de pi medios. O sea que este vale 1 y solamente va a dar menos pi cuadrado sobre 4. Entonces, aquí la cuenta se pone interesante porque tengo que derivar la mixta. A continuación, entonces, agarro también la misma, la de X, y derivo con respecto a Y. Y se pone mejor porque tengo que hacer la regla del producto. La regla del producto. La derivada del primero es 1, es coseno de XY. Luego más Y por la derivada del segundo, que es seno de XY negativo, y sale una X. Y lo hice bien. Entonces, pues ya puedo evaluar directamente. Entonces aquí hacemos la sustitución en 1 pi medios. Y entonces es el primer término que es coseno, sería el coseno de pi medios de 0. Entonces ese no cuenta. Y lo que cuenta es el segundo término. Va un menos pi medios afuera por el seno de pi medios. Entonces este es menos pi medios. Ahí está. Entonces la cuenta, ¿no? Es el cálculo de las derivadas al evaluar. Luego la segunda, con respecto a Y, la que ya era derivada con respecto a Y anteriormente. Y es la que estoy encerrando aquí. Entonces sería X, sería seno de XY, y va a salir, como estoy derivando con respecto a X, no, con respecto a Y, va a salir una X cuadrado negativo. Evalúo. Y esto es menos 1 al cuadrado, menos seno de pi medios, es menos 1. Ahí está. Ya entonces ya se imaginarán cómo es la Taylor de tercer orden, cuarto orden, entonces no, pues no hace falta. Solamente vamos a hacer 1 y 2, T1 y T2. Esto es ahora la T1, que es la linealización o la recta o el plano tangente. El plano tangente sería pues la función que tengo. Aquí cómo está. F de A, B, que es 1, más, ahora las derivadas parciales, X menos 1, más 0, Y menos pi medios. ¿Qué es la fórmula? Estoy siguiendo la fórmula. O sea que este solamente es 1 más 0 más 0,
O sea que es 1. Esa es la z igual a 1. Es el plano horizontal alzado una unidad a lo largo del eje X positivo, porque solamente es derivadas parciales de primer orden. Ahora las de segundo, y aquí es donde, para tener la fórmula ahí a la mano, esto debe estar en el Larson también. Yo no sé si esté por acá. Stuart. Quiero hacer un copiar y pegar para tenerlo a la mano. Este está en el Marsden y aquí el Stuart lo pone en un proyecto para un descubrimiento, ¿no? Y aquí está esta cosa, que es la página 956, antes de empezar la sección 14.8. Todas estas cosas de proyectos son súper interesantes, pero a veces por el tiempo uno los va brincando, ¿no? Entonces, siempre es bueno ahí, ahora cómo se hace el screenshot, creo que ya lo pude hacer. Entonces la linealización es esta, y que es la recta en el plano tangente, ahí lo dice, que lo denota por L, y la de segundo, el polinomio de Taylor de segundo grado, lo denota por Q, ahí está. Y lo tengo que mandar a fotos o cómo se hace. Listo. Entonces, aquí voy a fusilarme esa imagen para seguir la formulita, ¿no? En este caso es Q de XY en la foto o imagen, y yo manejo T de 2 de XY. Entonces, pues es la primera, la función en A, B, que es 1, más los otros dos términos que son 0, y ahora viene el 1 medio de la segunda derivada evaluado. Aquí está. ¿Dónde está mi color favorito? Que la pantalla es muy sensible a mi tacto. Entonces, es f de x es esta, menos pi cuadrado sobre 4. Entonces aquí es menos pi cuadrado sobre 4 por x menos 1 al cuadrado. Luego más, luego viene la estoy siguiendo la fórmula, f de xy, que es la mixta. Entonces sería la que está a continuación, esta, que es menos pi medio, menos pi medios, menos pi medios. Entonces, aquí sería menos pi medios, aquí multiplicándolo por la combinación de x y y. Los binomios son con x y y, restándole el punto A y el B, que era pi medios. Y falta el otro, que es la f de y, es la que me voy a ir a esta que está aquí, es menos 1, es menos 1, f de y evaluado en el punto. Entonces aquí es menos 1 por y menos pi medios al cuadrado. No se puede hacer mucho. Voy a quitar ahí los signos, quitar paréntesis algunos y los ceros. 1 menos pi medio sobre 8 por x menos 1 al cuadrado menos pi medios x menos 1 y menos pi medios menos un medio. Voy quitando el paréntesis de lo que se deje. El desarrollo de los binomios al cuadrado, pues no, eso no se hace. Se deja así. Sería la de segundo.
Y la de primero, pues es simplemente el 1, la de primer orden. Y este está ahí abajo. Ahí está. Entonces, Taylor, de primer orden y segundo orden en dos variables, uno lo puede siempre escribir de esta manera. A veces uno tiene siempre curiosidad, ¿no? ¿Qué se puede ver más allá? Siempre, a veces, al final de la clase, ¿no? En épocas presenciales, se acerca alguien y te pregunta en varias variables. Imagínate si agarras una de Rn a R. Entonces tienes una función x1, x2, hasta xn. ¿Cómo quedaría la de primer orden? La T1, el del vector, alrededor de un punto. Vamos a ponerlo alrededor de un punto. Un punto que sea A vector, A1, A2, hasta AN. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues la de primer orden, el animal X, le voy a poner con X barra, para no escribir todos la eneada, el truco, ¿no? Poner X barra o X flechita o X negrita, o cualquiera de las combinaciones, o alguna otra variación. Entonces aquí sería en X barra, que sería el X, y esta sería la linealización en la primera, para T1. Entonces sería la función evaluada en el punto más las parciales evaluadas en el punto por x1 menos a1. Y así nos seguimos. Ya no voy a escribir el segundo, me voy al último para que alcance el renglón bien. Este es evaluado en A, que sería la A, B, por xn menos an, que el análogo sería el y menos b. Es como que muy, muy similar la secuencia, ¿no? Para el de primer orden es muy, de esta manera, ¿no? Y hay un análogo para este es de Taylor, ¿no? Una forma compacta de escribirlo es con una suma desde n no, tiene que ser k igual a 1 hasta n de las derivadas parciales por xk menos ak. O sea que ahí estás haciendo una suma. Aquí ya es una suma de las que conocemos desde la escuela elemental, que es una suma finita. O sea, no solamente tienes n términos. Si tienes 2, n igual a 2 es lo que ya teníamos arriba, por ejemplo. Ahora para T2, este aquí se pone medio feo, pero lo voy a escribir aún así. Ahora, aquí va a ser el X, el F evaluado en la, más la suma que ya tengo ahí arriba. Ahí está. Porque recuerden que la de segundo orden se come a la de primer orden. Es decir, los primeros términos de segundo orden son iguales a las de primero, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y en el que sigue va a ser un término que voy a escribir aquí abajo, va a ser un medio. Y aquí va a ser una suma en i igual a 1 hasta n. Ups. Y luego va a ser una suma desde j igual a 1 hasta n. Es una suma doble, como si estuvieras haciendo la suma sobre una tabla cuadrada, o lo que conocemos como una matriz cuadrada, una suma doble. Le pones ahí de un medio y vas a tener aquí las derivadas parciales de todo tipo, ¿no? Con respecto a xy y luego con respecto a xj, evaluadas en el punto A, como debe de ser, y multiplicándolo por estos términos, ¿no? Que deben de aparecer aquí, que serían xy
menos AI, XJ menos AJ. Que cuando el caso tomas n igual a 2, te lleva al caso que ya se manejó arriba, que es solamente lo que estamos requiriendo. Aquí solamente es lo que la exploración, ¿no? A n variables. Voy a poner por acá la función de n variables. N variables. Eso es exactamente lo que ya se tiene por arriba, ¿no? En lo que me tomé la captura de pantalla de Stuart. Y para el caso n igual a 2, que es el que nos interesa. Entonces, pues yo creo que eso es todo del día de hoy. De Taylor no tenemos que ver mucho. Voy a parar esto ahora.